Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Rama Arjuna de la Sociedad Teosófica. Hoy tenemos el honor de tener un orador con nosotros, estudiante de Teosofía y un gran conocedor de lo que es la masonería. Lleva ya bastante tiempo con nosotros trabajando y estudiando Teosofía, por lo tanto hará una exposición armónica de estas dos tendencias, lo que es masonería y lo que es Teosofía. Ante todo quiero citar los tres objetivos de la Sociedad Teosófica para que vean ustedes de que realmente todo se armoniza de una manera extraordinaria cuando hablamos de ciencia oculta, del esoterismo oculto en el hombre. El primer objetivo de la Sociedad Teosófica es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, color. El segundo objetivo, que es uno de los más importantes para nosotros también en el estudio, es hacer un estudio comparado de todas las ciencias, filosofías, religiones y escuelas que existen en el mundo entero. Y el tercer objetivo es explicar lo jamás contado de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Estoy convencido que nuestro querido hermano Manuel Torres, que lo tenemos aquí presente, él nos hablará de una manera extraordinaria sobre estos dos contenidos que acabamos de explicar. Él es conocedor de ello, lleva estudiando largos años, conocedor profundo de lo que es la masonería y de lo que es también la teosofía. Por lo tanto, no tengo nada más que decir, sino que daré la palabra a mi querido hermano y amigo Manuel Torres. Muchas gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Son las 5 en punto. Con carácter previo, quiero agradecer en primer lugar a la rama Arjuna de la Sociedad Teosófica Española la invitación que se me ha hecho para impartir esta charla. Y muy especialmente a su presidente, don José Tarragón, persona de gran lucidez y comprometida con la transmisión de la teosofía. También a la vicepresidenta Silvia, organizadora de este acto y autora del cartel de esta charla, que todos estaremos de acuerdo que es de una gran riqueza simbólica. Muchas gracias a todos ustedes, hermanas, hermanos, amigos, amigas y amigos, con los que nos une la vida tanto en minúscula como en mayúscula. Y, evidentemente, los afectos. La única pretensión por mi parte con esta charla es poder transmitir lo positivo de la masonería y la teosofía a cualquiera que busque sinceramente nuestra verdadera realidad. No obstante, teniendo en cuenta el conocimiento de quienes me escuchan y vuestra concreta y amplia experiencia, probablemente será un mero recordatorio. Yo creo que entre los que me escuchan puede haber personas conocedores muy profundamente de la teosofía y otros muy profundamente de la masonería. Pues bien, la intención de esta charla es simplemente, con carácter divulgativo, que los que solo conocen una de las dos materias puedan intuir o comprender, aunque sea incipientemente, la otra. Dada la complejidad de ambos temas, me voy a limitar a un somero análisis comparativo de sus posibilidades y de algunas de las características que ambas tienen. Si alguien tiene interés en profundizar, podemos aprovechar con el tiempo que tengamos el coloquio al término de esta exposición o bien tratarlo en otros momentos o circunstancias.
el ser humano se ha planteado siempre cuál era su razón de ser. Ya los presocráticos se planteaban de qué están hechas todas las cosas. Y de las anteriores cuestiones se suscitaba la posible trascendencia tras la muerte física. En la Grecia clásica no existía la diferencia entre los distintos saberes o conocimientos. De este modo, la palabra epistemé englobaba tanto lo que hoy consideramos filosofía y religión como lo que se entiende por ciencia. Pero los diferentes caminos para encontrar respuestas nos llevan a resultados siempre comunes. Es de significar, por ejemplo, la importancia que actualmente tienen los físicos y los astrónomos en este devenir, en esta búsqueda. En la presente disertación expondré muy sucintamente algunas cuestiones sobre lo que conceptualmente se puede denominar espiritualidad laica. Tema, además, que no parece de actualidad, pero que subyace en el pensamiento de todo ser consciente, especialmente si es reflexivo. Amar las cosas implica permitir que sean raras, y ser maduro significa tolerar niveles cada vez mayores de ambigüedad. Esto lo dijo el filósofo y ensayista Timothy Norton, padre del concepto Dark Ecology, pues el espacio social no es solo humano. El filósofo catalán actual, Joan Carles Melic, sostiene que los actos demoníacos se cometen en nombre de Dios, pero el humano es un ser en busca de sentido, por eso también es irrenunciablemente religioso, yo diría espiritual, aunque el modo de serlo pueda ser tan diverso como la propia humanidad. Pero cuando se impone la religión, yo diría cualquier vía iniciática, deja de ser lo que es búsqueda y misterio para devenir dogma y dominación. Lo que voy a exponer son lógicamente criterios personales, salvo por supuesto las referencias a terceras personas. Y lo que diga deberá valorarlo cada uno de los que me escuchan sin dar crédito más que a lo que personalmente considere y asuma. Raymond Panikkar, filósofo y místico catalán, sacerdote católico que también se consideró hinduista, expone que hay dos concepciones básicas de lo sagrado, la dualista y la no dualista. La primera, dominante en Occidente, defiende que solo Dios es sagrado. Las criaturas humanas están llamadas a convertirse en santas. Puede haber objetos de culto consagrados, pero sacralizar estos objetos de culto puede conllevar a la idolatría. Representa la desvinculación de lo divino respecto de lo cósmico. La segunda, notable en Oriente, considera que todo tiene una dimensión sagrada, pero nada es sagrado por sí mismo, sino que al estar todo interrelacionado o interconectado, ello implica la dimensión sagrada. Con esta segunda concepción, la realización total del ser humano es viable sin enajenarlo del mundo. En Occidente ha dominado lo canónico sobre lo metafísico, y en Oriente ambas concepciones, la dualista y la no dualista, Samkhya y Advaita Vedanta, se han considerado siempre como compatibles y aceptables. Sea cual sea la respuesta a la permanente incógnita de si esa necesidad que el ser humano tiene proviene de su debilidad y de la conciencia de su temporalidad o por una percepción intuitiva de la realidad misma, realidad en mayúscula, es evidente que para un ser consciente la permanente búsqueda
de los misterios de nuestra existencia y de nuestra esencia es una tendencia que se puede asimilar a medida que avanzamos hasta nuestro inevitable tránsito. Pero se debe, en primer lugar, hacer una diferenciación entre religiosidad y espiritualidad. Religión se entiende en general por un sistema de creencias, cosmovisión, de normas de comportamiento y de ceremonias a las cuales se adscribe un determinado grupo humano. También en general el practicante establece o cree establecer una relación con la divinidad o divinidades según la religión de que se trate. Obviamente la religión está inmersa en un ámbito cultural y habitualmente incluye, más o menos, transformados diversos mitos propios de dicha cultura. Existen además organizaciones con estructuras jerarquizadas vinculadas a las religiones, algunas de ellas se erigen como salvaguardas de la ortodoxia y del credo correcto. La espiritualidad, por su parte, su definición no es tan sencilla. Se ha dicho que la espiritualidad es la experiencia directa de lo sagrado, de lo que es la esencia de la vida de cada uno de nosotros. Dicho de otro modo, la espiritualidad es lo que nos conecta con nuestra realidad última. Existe aquí un problema similar a lo que San Agustín expresaba refiriéndose al tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Deepak Chopra, médico indio y conferenciante sobre temas como el misticismo cuántico, lo expresó de la siguiente forma: religión es creer en la experiencia de otro, espiritualidad es crear y tener tu propia experiencia. En su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner se refirió a una clase de inteligencia como la inteligencia espiritual, como inteligencia existencial o trascendente. Según Gardner, es la necesidad de situarse a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico. En profundas experiencias tales como el amor a otras personas o la inmersión en un trabajo de arte. Pero comentemos para mí un símbolo que por sí mismo me parece altamente interesante. Es el símbolo del árbol invertido. En Oriente se le conoce también con el nombre de Asvata, y además el propio árbol de la vida de la Cábala tiene también justamente esa inversión, porque es un sistema que permite fácilmente entender y recordar cuál debe de ser el camino ascendente que debemos de llevar a cabo a lo largo de nuestra vida. Sus raíces están conectadas con lo más elevado, en terminología occidental, el cielo, por lo que se alimenta de arriba y su savia es la que distribuye la vida o la conciencia por todo el árbol. Las ramas están ancladas en la tierra, es decir, la materia. Las ramas representan las distintas tradiciones, religiones o filosofías espirituales. Reciben, por tanto, la savia de arriba, por lo que cualquier camino bien practicado es siempre positivo. Pero cada una de estas ramas está separada de las otras ramas y todas ellas penetran en la materia. El que estén separadas y el que estén enterradas en la materia pueden darnos una explicación de la, desde mi punto de vista, absurda competencia existente entre las distintas tradiciones, religiones o filosofías espirituales. El tronco finalmente recibe lógicamente la savia de arriba
y unifica y engloba las diferentes concepciones esenciales que después, en razón a la diversidad cultural, espacial y temporal, se distribuye en las ramas. Consecuentemente, si somos capaces de ascender hasta el tronco, viviremos o tendremos conciencia de lo esencial o común, asumiendo plenamente que la diversidad existente en el mundo terrenal permite contemplar solo una parte del todo, lo que a su vez nos hace ser ciertamente tolerantes. Un filósofo no religioso, como fue Horkheimer, decía: en un pensamiento verdaderamente libre, el concepto de infinito preserva a la sociedad de un optimismo imbécil, de absolutizar y convertir su propio saber en una nueva religión. Esa llamada a trascendernos a nosotros mismos ha impulsado la creación del concepto de dignidad humana y la ética fundada en ella. La religión instauró un dinamismo de búsqueda de la perfección que hizo que la humanidad no se resignara a permanecer en su condición de animal inteligentísimo. Por tanto, las religiones tuvieron, históricamente hablando, su positiva razón de ser. Un dinamismo, por cierto, que aún no ha alcanzado su meta. Por eso decía el perspicaz Nietzsche que los humanos estamos aún en búsqueda de definición. La personalidad espiritual se ha identificado con el más alto grado de desarrollo humano y con la auténtica libertad. Sin embargo, podría ser un error considerar que el camino espiritual es un prepararse para después, no es un prepararse para otra vida, sino precisamente ser consciente del presente y prepararnos mejor en la continuidad de la vida. Cuestiones previas. La persona debe ser objetivamente analítica, amante de la verdad, honesta y capaz de una permanente y apacible actitud crítica que ayude al progreso en evolución constante y positiva tendencia en razón a la consustancial naturaleza cambiante. Me parece conveniente significar que centro, lógicamente, esta charla en una perspectiva de carácter individual. No obstante, soy consciente de que la transformación social podrá ser más eficaz y rápida a través de la conveniente actuación por parte de las organizaciones humanas correctamente dirigidas y con programas solidarios, pues la ética abarca lo individual, lo social y lo medioambiental. Siempre será altamente conveniente también la lectura del libro de Krishnamurti a los pies del maestro y la práctica de las 4 cualidades que se indican en el mismo: discernimiento, carencia de deseos o desapego, buena conducta y amor. Pero entremos ya al tema más concreto de esta charla. Masonería. Es una de las vías con idéntica finalidad, aunque con diferente método, que transmite la tradición y que en Occidente posibilita la búsqueda de las respuestas a los misterios permanentes. Justamente esto es la francmasonería, al hacer posible, como cualquier vía tradicional, la iluminación a través de conocimientos intuitivos. He dicho que esto es la masonería. Probablemente debería decir esto es lo que debería de ser la masonería. Según la instrucción que se da en el primer grado, me atrevo a decir que debería ser una alianza universal de personas iluminada para trabajar en común para el perfeccionamiento intelectual y moral de la humanidad. Permite, en mi opinión, no solo el perfeccionamiento del ser humano en su integridad, sino su preparación al tránsito. Oficialmente se la considera un sistema peculiar de moral que se transmite por medio de símbolos y se enseña a través de alegorías.
La masonería puede identificarse como un conjunto ético de libertad, de razón y de tolerancia que amerite por parte del individuo una búsqueda permanente de superación. Nos coloca en condiciones de poder gobernar nuestros actos en todos los órdenes sociales y caminar por la vía que nos marca la regla, hacia el perfeccionamiento moral e intelectual. Nos permite buscar libremente en las fuentes del conocimiento el camino adecuado que nos permita ser nosotros mismos los arquitectos de nuestro propio destino, labrando y perfeccionando nuestra piedra bruta día a día. El rito, el que se practique dentro de la masonería, es un método para propiciar el perfeccionamiento del ser humano. Si bien el entorno cultural de la francmasonería, y me refiero ya a la masonería llamada especulativa, la actual, es mayoritariamente cristiano, sus leyendas, y por lo tanto lo interrelaciono con la historia a través de la cual después se hizo la masonería primero operativa y después la especulativa, sus leyendas son bíblicas, sus palabras sagradas hebreas. Una de sus principales referencias al templo de Salomón y el juramento se presta sobre el volumen de la ley sagrada acorde con las convicciones personales de cada uno. El símbolo del gran arquitecto del universo no está unido a ninguna creencia expresa, por lo que la fe del masón se basa en la libertad de conciencia, y en este concepto cabe todo criterio de la divinidad. La francmasonería se incorpora en su acervo cultural, o ha incorporado, de los egipcios la inmortalidad del alma, de los asirios y caldeos el afán de investigar el infinito, de los persas la inquietud por la verdad, de los hebreos la importancia de la moral, de los griegos la armonía creadora y la filosofía de actitudes, y de las culturas orientales el impulso de perfección y superación individual. El camino científico es perfectamente compatible con el pensamiento masónico. También lo es con el teosófico, pero ahora estoy hablando de masonería. En este sentido, me permitirán que cite a dos reconocidos hombres de ciencia. Max Planck, premio Nobel alemán, formulador de la teoría de los cuanta, dijo: en todas partes y por lejos que dirijamos nuestra mirada, no solamente no encontramos ninguna contradicción entre religión y ciencia, sino precisamente el pleno acuerdo en los puntos decisivos. Y von Braun, el hombre de la NASA que logró poner al primer hombre en la Luna, aseguraba que cuanto más comprendemos la complejidad de la estructura atómica, la naturaleza de la vida o la estructura de las galaxias, tanto más encontramos nuevas razones para asombrarnos ante los esplendores de la creación divina. Por su parte, ¿qué es la teosofía? La teosofía es la ciencia o sabiduría divina. Saber divino o sabiduría divina significa genealogía divina. La palabra theos en griego significa un dios, uno de los seres divinos, pero no Dios en mayúscula, en el sentido que damos hoy en día a este término. La teosofía no es un sistema nuevo, solo los ignorantes pueden considerarla tal, sino en el nombre, en su moral y enseñanzas, es tan antigua como el mundo y el sistema más amplio y católico o universal. No hay que confundir la teosofía, en primer lugar, con el teosofismo. René Guénon criticó el teosofismo por entender
que era de pensamiento único. La teosofía, en mi opinión, no es de pensamiento único, porque es un saber amplio, global e integrador. Y tampoco hay que confundir teosofía con la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es la organización fundada en 1875 por Blavatsky y por el coronel Henry Olcott, quien fue su primer presidente. Se puede, por tanto, desde mi punto de vista, estudiar, buscar o pertenecer a una organización teosófica en la medida en que hay varias. Es verdad que históricamente la sociedad teosófica fue la primera, en 1875, como he dicho, que desde entonces, de manera ininterrumpida, estudia y difunde el conocimiento de la teosofía. Pero hay otras organizaciones teosóficas posteriormente. Y además, al menos por lo que yo sé, todas las posteriores, sus fundadores primero pertenecieron a la Sociedad Teosófica Internacional. Sería lo mismo que confundir la masonería con una determinada obediencia u organización masónica. Hay distintas, como muchos de ustedes saben, organizaciones masónicas. Pues bien, los objetivos de la Sociedad Teosófica, nos lo ha dicho el presidente de la rama Arjuna y vicepresidente de la Sociedad Teosófica Española en la actualidad, son tres. Primero, formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, ni color, ni sexo, credo o condición social. Segundo, fomentar el estudio de las escrituras sagradas y las ciencias del mundo entero y mantener la importancia de la antigua literatura aria y principalmente de las filosofías brahmánica, budista y zoroástrica. Y tercero, investigar los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos sus aspectos posibles y los poderes psíquicos y espirituales latentes en el hombre, es decir, la persona humana. En síntesis, su finalidad es inculcar ante todo ciertas grandes verdades morales en sus discípulos y en todos los amantes de la verdad. De aquí la máxima de la Sociedad Teosófica: no hay religión más elevada que la verdad en mayúscula. De la literatura persa, Nasruddin es un personaje arquetípico de anécdotas. Una de ellas explica que una noche y en plena oscuridad, Nasruddin estaba aprovechando la luz de una farola buscando algo. Un amigo suyo, al verle, le preguntó: ¿qué haces, Nasruddin? Y él le contestó: estoy buscando unas llaves que he perdido. El amigo se brindó inmediatamente a colaborar en la búsqueda de aquellas llaves. Pero como transcurrió bastante tiempo y las llaves no aparecían, el amigo le preguntó: oye, Nasruddin, ¿las has perdido por aquí? Y este, con gran naturalidad, le respondió: pues no, pero es el único sitio donde había algo de luz. Pues bien, ¿por qué he sacado esta anécdota? Pues porque, desde mi punto de vista, tanto la masonería como la teosofía son muy buenas luminarias, pero nunca debe olvidarse lo que se busca, o lo que se debe buscar, consciente o inconscientemente. Una cosa es la vía o camino y la otra el fin o el destino de nuestra búsqueda. Vayamos a algunos aspectos, que son muchos, coincidentes entre masonería y teosofía. Son, en todo caso, un camino o sendero individual. En
masonería se instruye a que uno pueda ser maestro de sí mismo, y en teosofía se indica que no hay gurús que te deban decir lo que debes creer o hacer. Tienen un objetivo común, que es la fraternidad universal, y posibilitan la expansión de la que suele entenderse por conciencia. Tienen un espíritu universalista y una organización de ámbito internacional. El método es siempre de carácter positivo, lo que permite o ayuda a la superación del consustancial e innato miedo del ser humano. La misma creencia en la reencarnación existe en la teosofía, con independencia de su fundamental consideración metafísica, tiene un efecto psicológico claramente positivo. Se asume la certeza de la inmortalidad del alma, requisito básico de la denominada masonería regular, y con independencia de la terminología que pueda utilizarse. En teosofía quizás se utiliza el demona. Tienen un método que cultiva y propicia la introspección con la meta del conócete a ti mismo. Predisponen a lograr una conciencia cósmica como parte integrante de lo que denominamos naturaleza, de la que formamos parte y en la que estamos integrados. Los métodos científicos y su propio camino de investigación han sido desde siempre una vía que la masonería y la teosofía entienden enriquecedores, lo que no dificulta ni la sensibilidad o percepción intuitiva ni la apertura a la espiritualidad. Compatibilizan lo exotérico con lo esotérico. El esfuerzo, la disciplina y el trabajo son considerados imprescindibles en la actividad cotidiana. Pero todavía hay más aspectos coincidentes, en mi opinión. Ayudan a la ordenación y ensamblaje de lo diverso, así como al trabajo en equipo. Mejoran las capacidades de observación, de análisis, de reflexión y de saber escuchar. Potencian el natural sentido de búsqueda de lo desconocido y de lo misterioso. Nos acostumbran a la natural y cíclica periodificación, que el ciclo de la generación, destrucción, regeneración es lógica y constante, los permanentes ciclos. Hacen viables simultáneamente la perfección individual con la actividad grupal y colectiva, así como la concienciación del compromiso social, de la solidaridad y del altruismo. Consideran que los medios personales utilizados pueden ser todos aquellos de los que dispone el ser humano de forma natural. Por ello, se utilizan y potencian simultáneamente las capacidades racionales y las intuitivas. Proporcionan la comprensión global e integral del mundo y de la humanidad. Su método no es ni competitivo ni sectorial. Por ello, no abordan ni lo religioso ni lo político partidista. La interiorización acontece incluso de forma no consciente, al ser, tanto en masonería como en teosofía, su interiorización es vivencial o experiencial. Permiten tomar conciencia de nuestras limitaciones, pero también de nuestras potencialidades. Su método es gradual, progresivo y evolutivo. Lo ético, partiendo del principio socrático de conocerse a sí mismo, posibilita lo humanístico y, por tanto, la dimensión social. Y a su vez, este puede propiciar el sentido o la experiencia espiritual. La utilización de lo simbólico y de lo alegórico, que se utiliza al menos en la denominada masonería azul, al utilizarse las herramientas y útiles de la construcción, engrandecen las posibilidades de las vías del conocimiento. Ambas
posibilitan, en mi opinión, al menos 3 niveles graduales para el progreso del individuo y de la colectividad: el de la ética natural, la dimensión social, que podrá abordarse eficazmente si se han asumido e interiorizado las convicciones éticas, y finalmente la dimensión espiritual, que no religiosa, canalizadora de la esencia de todas las tradiciones. Efectivamente, permiten que quienes las practican encaucen su búsqueda hacia lo común o esencial de todas las tradiciones. En definitiva, tender a estar en el tronco de aquel árbol invertido que antes se ha comentado, eliminando toda sensibilidad de competencia, ya que el camino hacia lo absoluto debe ser libremente elegido por cada uno sin que la unidad en mayúscula pueda parcelarse en su esencia. Si se parcela es por nuestras limitadas potencialidades. Las vías de progreso masónico y teosófico tienen como metas el perfeccionamiento del ser humano y por ende de toda la humanidad, ya se ha dicho antes. Por otra parte, nos ayudan a concienciarnos sobre nuestra naturaleza y razón de ser. Algunas de las características propias de ambas coadyuvan a la interiorización de los valores de perfección y poderlos convertir en virtudes, ya que las virtudes son valores en acción. Se puede afirmar que su práctica permite alcanzar la percepción de lo absoluto. Evidentemente, ni todos quienes las practican y cultivan tendrán esta extraordinaria percepción, ni la misma es perceptible solo a través de estas vías, pero sin duda, y a pesar de todas las circunstancias, tienen, en mi opinión, la semilla de la espiritualidad. Son plenamente compatibles e incluso en algunos aspectos complementarios. El propio Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, el actual Dalai Lama, ha dicho: todas las particularidades religiosas o culturales deben ser superadas a fin de que todos los seres puedan reconocerse dentro de una ética laica que se base en los principios humanos universales. Y Teilhard de Chardin dijo: la única religión aceptable para el hombre es la que le enseñe ante todo a conocer, a amar y servir apasionadamente al universo, del cual es el elemento más importante. Probablemente la tendencia natural o predisposición innata, lo que en teosofía sería el rayo de cada uno, incita a que practiquemos una u otra, si bien mi experiencia personal es la de su total compatibilidad. La apertura de mente y de corazón son premisas necesarias para que exista progreso. Si alguna vez creemos que hemos llegado a la meta, es que incluso inconscientemente nos hemos detenido en el progreso que exige nuestro compromiso personal, social y existencial. La gnosis requiere el uso de la razón para la comprensión de los misterios fundamentales, a sabiendas que nuestras capacidades humanas nos impedirán alcanzarlos de forma deductiva en esta existencia. Por eso se requiere humildad con la disolución del ego, que es yo inferior, y cultivar la intuición, para en su caso alcanzar el ego en mayúscula. El fuego interior que nos impele a seguir buscando precisa de un sistema que fomente la capacidad de la mente para pensar los problemas individuales y colectivos en su complejidad y nos haga sensibles a la ambigüedad, a las ambivalencias y a asociar términos antagónicos para captar, comprender y, de ser posible, superar y asimilar la complejidad con un todo disociable. El camino es sin duda individual e intransferible, siendo la andadura final en soledad.
habrá que aprender a vivir en la permanente incertidumbre, cosa que no es fácil, y superar el antropocentrismo para sumergirnos en el cosmos con la percepción de que la vida, al igual que un río, es constantemente cambiante y fluida, como dicen los propios taoístas. Vayamos, ya que hemos hablado de muchas coincidencias, vayamos a las que pueden ser, en mi opinión, algunas de las diferencias entre masonería y teosofía. La masonería instrumentaliza lo ceremonial o litúrgico. La teosofía cultiva especialmente el pensamiento, el conocimiento, es decir, la gnosis. En todo caso, tanto una como la otra consideran necesarias que las tres vías de perfección, es decir, por el conocimiento, por la devoción o por la acción, deben aunarse finalmente. En la masonería se trabaja a la gloria del gran arquitecto del universo, al menos la llamada masonería regular, y no supera la dualidad. Un volumen de la ley sagrada preside los trabajos masónicos ritualísticos. La concepción de que el masón es por una parte el mismo templo y simultáneamente el microcosmos. Por su parte, la teosofía no precisa del templo por cuanto plantea que debemos incardinarnos en el cosmos como parte integrante del mismo. Ambas son de carácter positivo, también lo he dicho antes, si bien la masonería parte de la dualidad terrena, los opuestos, y ambas propician la tendencia unitaria en libertad e igualdad. Permiten familiarizarnos con la vida, la muerte y el sentido de lo profano y de lo sagrado, si bien la masonería tiene invocaciones o juramentos que figuran con normalidad en sus rituales. La francmasonería tiene una estructura jerarquizada propia de una orden en mayúscula, aunque también sea una asociación. La distinción en la práctica de las competencias de lo que es la orden o lo que es la asociación, sin duda genera en la práctica enormes dificultades. Por su parte, la sociedad teosófica tiene una estructura típicamente asociativa. Los riesgos o peligros de un mal entendimiento o de una mala práctica, tanto de la masonería como de la teosofía, podrían ser, respecto a la masonería, la vanidad, el orgullo, el materialismo o la ambición de poder personal. Respecto a la teosofía, quizás el aislamiento social, el exceso de idealismo o el academicismo. Lo adecuado es el cultivo del libre pensamiento y el antidogmatismo. Sin embargo, pueden conducir a una posible pérdida del sentido de autocrítica y a una excesiva sumisión a otra persona. Iré concluyendo con algunas citas. Alice Bailey, masona y teósofa, ya dijo en una conferencia que impartió en Nueva York a finales de la tercera década del siglo XX, que una masonería revitalizada, formada por masones fieles a sus juramentos y que hayan alcanzado la comprensión del lazo místico que los une, en una fraternidad real y verdadera, nos proporcionaría un sistema filosófico tan universal y amplio que sería aceptable para los pensadores de toda clase y de todas las escuelas de pensamiento. Si bien también Alice Bailey también llegó a decir, con una perspectiva que en mi opinión es perfectamente válida en la actualidad, dijo, no obstante, las imperfecciones de la orden masónica,
y de la materialidad con la que la masonería en general se manifiesta actualmente y la pérdida de visión y de ideales que la caracterizan en determinados sectores, la masonería como movimiento mundial ha sido el custodio a través de las edades de la verdad y de un método de llegar a ella. Por su parte, Raymond Panikkar, ya citado anteriormente, indica que se deben superar 12 puntos que agrupa en 3 apartados, que son, que me parecen muy interesantes de en cualquier momento ir reflexionando sobre ellos. Que hay que superar 3 dualismos: el dualismo de Dios y hombre, el de hombre y naturaleza y el de naturaleza y Dios. 6 dicotomías: la del alma y cuerpo, la de masculino y femenino, la de individuo y sociedad, la de teoría y praxis, la de conocimiento y amor y la de tiempo y eternidad. Y 3 reduccionismos: el antropológico, que reduce el hombre a un animal racional, el cosmológico, que reduce el cosmos a un cuerpo inerte, y el teológico, que reduce la divinidad a un ser trascendente. Permítanme que les sugiera también, esto es opinión lógicamente como toda la charla personal, para quien no ha tenido la oportunidad de leer el capítulo 19 del segundo libro de San Juan de la Cruz, titulado La Noche Oscura, que si tienen interés sobre lo tratado en esta charla, lo busquen y reflexionen sobre los 10 grados de la escala del amor que se explican en el texto mencionado y que culmina en el que, según literalmente se indica, hace al alma, asimilarse totalmente a Dios por razón de la clara visión de Dios. Pues entiendo que el amor es, en mi opinión, en mi parecer, el único instrumento seguro de progreso espiritual. Y las últimas reflexiones. En primer lugar, los Vedas dicen literalmente: la muerte no muere, y por lo tanto en la muerte misma está la inmortalidad. Frase que yo creo que es fundamental una vez comprendida para, a su vez, entender lo que puede ser la vida y el sentido de la vida. Blavatsky concluyó su libro Orígenes del ritual en la Iglesia y la masonería diciendo: ilustre dignatario de Hiram Abiv, iniciado e hijo de la viuda, el reino de las tinieblas desaparece rápidamente, pero todavía existen regiones que los sabios no han explorado y que son tan sombrías como la noche de Egipto. Fratres, sobri, estote et vigilate. Así termina su libro, que traducido dice: hermanos, sed sobrios y velad. Me ha parecido interesante recoger esta frase de Blavatsky porque se dirige, como todos se habrán dado cuenta, se dirige a los masones y los trata como hermanos. En su libro La voz del silencio dijo también: no olvides tú que por la liberación del hombre peleas, que cada fracaso es triunfo, que cada esfuerzo sincero alcanza con el tiempo su galardón. Los tallos de los santos gérmenes que brotan y se desarrollan invisibles en el alma del discípulo se robustecen a cada nueva tentativa, doblándose como juncos, pero jamás se quiebran ni pueden nunca echarse a perder. Antes bien, florecen cuando llega la hora. Y con estas palabras de permanente esperanza
Muchas gracias por su atención y paciencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración,